Sí, vamos a comenzar hoy a retomar teoría con el sistema excretor. Primero vamos a aclarar que es un concepto de secundario, pero que no lo tenemos bien conocido, que es la excreción. La excreción es, si se acuerdan del concepto de depuración, depuración era un concepto de eliminar o liberar al organismo de algún compuesto y que tenía una velocidad asociada. Depurar tenía una velocidad asociada que claramente no es una velocidad de distancia en tiempo, porque no habría distancias acá. Lo que habría es cuánto volumen de medio interno he logrado de liberar de la sustancia en el minuto. Acá ya no se usa el segundo porque es muy chiquitito. Entonces, si ustedes recuerdan, depurar al organismo de una sustancia se medía con una velocidad que era un volumen filtrado o limpiado de la sustancia en el minuto. Y el concepto de depuración o esa velocidad, obviamente que uno la debería medir en el plasma o en algún líquido que nos esté representando todo el medio interno. Y ese concepto de depurar algo lo asociamos en general a quitarle algo contaminante o algo nocivo, lo cual es cierto. Se depura uno del alcohol y sus metabolitos en exceso de lo que tomé anoche en la fiesta, por ejemplo. Depurar al organismo de metabolitos del hígado, de la digestión, por ejemplo, alimentos que, bueno, han intoxicado el medio interno y así. Hasta ahí vamos bien, pero no siempre van a ser tóxicos. Pueden ser sustancias farmacológicas provenientes de drogas, remedios, pero también un exceso, porque los excesos, aunque no sean sustancias nocivas ni dañinas, deben ser eliminados del organismo. Recordemos simplemente que un exceso de protón genera una acidez que nos puede matar. Un exceso de bases, lo mismo. Un exceso de nitrogenados, como el urea o el ácido úrico, también nos puede dañar fuertemente. Ni hablar que también uno habla de exceso de gases, CO2, por ejemplo, que pueden generar mucho ácido en el organismo, etc. En este caso, no vamos a hablar necesariamente de gases, sí vamos a hablar de sustancias. ¿De qué se debe eliminar nuestro medio interno? De los excesos y de los tóxicos. Una sustancia en exceso, repito, por más que sea un nutriente o deseable para las células del organismo, en exceso también se convierte en un veneno. El tema de digamos, que una sustancia es un veneno, decía Paracelso, uno de aquellos médicos sanitaristas primitivos que tuvimos en la historia, decía que en general toda sustancia se convierte en un veneno cuando está en exceso. Es decir, yo también me puedo dañar gravemente solo con tomar agua destilada, ¿no? Y lavar mi organismo bajando tanto la osmolaridad que, bueno, empiezan a fallar sistemas y puedo morirme. Y ustedes dicen, pero el agua es la vida, el agua es absolutamente necesaria para la vida. Claro, pero si yo tengo un exceso de ingesta de agua con pocas sales, me puedo morir. Así de simple. Pregúntenle también a los que tienen diabetes insípida, que ya lo vamos a ver. Bien. Segundo concepto importante.
perdón, entonces, excreciones, vuelvo a lo mismo, excreciones, eliminar excesos, eliminar sustancias que ya no son útiles, sean orgánicas o inorgánicas, en exceso o tóxicas. ¿Quiénes son los que excretan en el organismo? El riñón lo conocemos, sabemos que es un aparato muy eficiente, copiado por la industria para limpiar líquidos y dejar aguas limpias, por ejemplo, a partir de aguas barrosas. Esto existe. Es más, se trata de copiar hoy en la biotecnología al funcionamiento renal para la depuración de muchas aguas industriales, por ejemplo. El riñón es un gran depurador del organismo, pero lo hace a partir de depurar el plasma de la sangre. Entonces, el riñón, primero, órgano excretor que ejerce su efecto de limpieza o excreción o depuración del organismo, tomando el plasma sanguíneo y como allí circula todo, de allí filtrar lo que se debe eliminar al exterior en una solución acuosa, o sea que todo lo que se está liberando del organismo o que no necesita lo está depurando en un medio acuoso llamado orina. ¿Qué es lo que hace el riñón? Conformar esa orina o líquido que se lleva muchos de los componentes que el organismo necesita y es el principal, pero no es el único. Hay otro órgano muy importante y es un órgano en nuestro organismo que es la piel. Toda la cobertura superficial de nuestro organismo es todo un órgano y es el más grande de nuestro cuerpo, en el caso del humano, y es un órgano con varias funciones, y una de ellas también es la excreción. ¿Por qué? Porque hay sustancias que se están acumulando localmente en nuestra piel y pared corporal que pueden ser eliminadas fácilmente a partir de, por ejemplo, las glándulas sudoríparas. Son glándulas microscópicas que están en la base de los vellos de la piel y en la base de los bulbos pilosos, que pueden secretar un jugo o una solución acuosa con sales y con metabolitos tóxicos. O sea, ¿conocemos el concepto de metabolito o no? Metabolito es un concepto nuestro genérico para hablar de toda sustancia que se ha generado al metabolizar otra. Entonces yo digo, si tomamos por ejemplo ácido ribonucleico, ¿sí? Un ácido que está en todas nuestras células, al metabolizarlo las células para desarmarlo y armar una nueva, todos esos nucleótidos, pedazos de oligonucleótidos que puedan surgir del metabolizar ese ácido ribonucleico son metabolitos del ácido ribonucleico. O sea, que químicamente están en la vía de haber tomado las células en el metabolismo a una sustancia. Entonces, esa sustancia X pasa por el metabolismo celular y algunos de esos compuestos que van quedando como resabio, ¿sí? Relicto, resabio, consecuencia de haber metabolizado esa sustancia, le llamamos metabolitos. Entonces decimos, un concepto obviamente relativo, porque yo puedo tomar a un nucleótido, metabolizarlo y decir ahora hay metabolitos de ese nucleótido, ¿no? Bien, entonces, cuando nosotros decimos del metabolismo, bueno, pueden surgir metabolitos tóxicos o en exceso. Entonces, cuando se encuentran en la periferia corporal o es mejor o más rápido depurarlos por piel, salen en una secreción exócrina acuosa desde las glándulas sudoríparas y entonces sería el jugo sudoríparo o sudor. En general, en el sudor a diario excretamos sales
exceso de alguna sal, puede ser mucha sal de sodio, por ejemplo, pueden ser metabolitos, ¿cómo se dice esto? Odoríferos, ¿sí? Cíclicos, de esos de los ciclos de la química orgánica que suelen tener olor. Esos que ustedes ven con ciclos de 5, 6 carbonos, son los aromáticos. Y se les llama aromáticos por eso, porque nuestras neuronas de la olfacción tienen una capacidad especial para notar su presencia. Entonces, por eso, perdón, pero lo que vulgarmente se le llama olor a chivos, o sudoración muy olorosa de axilas, entre piernas, bajo las rodillas, manos, bueno, es porque, aparte de que lo asociamos inmediatamente con algo desagradable, pero simplemente por un prejuicio, en realidad lo que el organismo está haciendo es una excreción de metabolitos aromáticos, por un lado. Esto tiene otro componente que es los aromáticos generados por las bacterias que viven en el sudor, que eso genera mucho más sustancias odoríferas que las que eliminamos nosotros per se. Pero, si ustedes recuerdan, al comer ajos, por ejemplo, la sustancia odorífera del ajo suele salir también por piel, y eso es una excreción, ¿no? Entonces, vamos contando. Como órganos excretores, al riñón, a la piel con sus sustancias secretadas como sudor, y también tenemos que tomar a las otras sustancias líquidas como saliva y lágrimas, porque también por saliva, a través de las glándulas salivales, algunas sustancias del medio interno salen a la boca y así hacia el medio externo, pudiéndose digerir, que es lo que normalmente ocurre, en el estómago o en el intestino delgado, primera porción, y así desaparecen como excesos o componentes nocivos dentro de nuestro medio interno. Así que el sistema excretor, acuérdense de los sistemas, tienen componentes interrelacionados. El sistema excretor está compuesto por todos estos órganos y glándulas en especial, interrelacionados, porque también las salivales se relacionan así con el digestivo y demás. Bien, entonces, ¿qué es la excreción? Es el proceso o los procesos por los cuales el organismo desecha, se libera y libera hacia el exterior sustancias que o se encuentran en exceso, son nocivas, o simplemente ya no necesita y por lo tanto las elimina al exterior, conformando un sistema de órganos que cooperan en este sentido, que es el sistema excretor. ¿Vamos? Bien. El otro concepto al que pasábamos, les decía, es el concepto de a quién es más eficaz revisar que tenga estos excesos o sustancias nocivas. Todas las células dijimos que están rodeadas de este medio interno, que es el líquido intersticial, y excepcionalmente para el endotelio de los vasos sanguíneos, además del líquido intersticial que tienen, por decirlo así, por detrás, al frente tienen directamente el plasma, pero también es un líquido extracelular. Quiero saber si este concepto del medio interno y las células todas interactuando con el líquido intersticial o el medio interno, que serían todos estos líquidos extracelulares, está claro. Si esto está claro, ¿no? O sea, las células intercambiando constantemente. Lo que a ellas
le sucede con la excreción es que se lo liberan al medio extracelular y va a parar ¿a dónde? Al líquido intersticial y al plasma. ¿De dónde toman lo que necesitan? Ya lo dijimos, del medio intersticial, y este a su vez es un reciclado constante de que hace el plasma bañando y entrando y saliendo de este líquido intersticial. Por lo tanto, ¿qué estoy queriendo decir? Que todo lo que haya que excretar va a ir a parar al plasma. Todo lo que tomamos viene del plasma y todo lo que nos liberamos, las células, van al plasma. Todo lo que se estaban comunicando las células que ustedes estudiaron, comunicación celular ahora, las citoquinas, las hormonas, están yendo a parar más tarde o más temprano, ¿dónde? Al plasma. De hecho, está originado, ni hablar, escuelas de estudio de lo humano, del ser humano, desde otros puntos de vista, y pergeñando el concepto de que justamente el líquido de la vida, o líquido vital, es la sangre. Y por eso también ha generado los usos más nobles y más crueles e innobles que se les pueda ocurrir a ustedes bajo cualquier creencia, no criticándolas, digo, sino distintas creencias humanas al respecto de lo que la sangre significa como fluido vital. Nadie puede comunicarse, ni vivir, ni tomar nutrientes, ni sacarse las excretas de encima si no hay un medio que lo pueda vehiculizar como es la sangre. Salvo que fuéramos tan ineficientes o el diseño fuera tan poco inteligente que entonces, diría un creacionista, el Tata Dios le hubiera puesto un pequeño riñón a cada uno de los órganos del cuerpo, lo cual sería bastante complejo. Si no sos creacionista, sos evolucionista o lo que fuera, de cualquier manera vas a decir, bueno, la evolución achicó, no puso un riñón en cada órgano. Entonces, lo que fue práctico fue, como en el diseño de una planta industrial eficiente, poner una zona en donde todos los líquidos de todas las secciones, con todas sus porquerías y excesos y demás, fueran a parar esos líquidos a una sola planta depuradora. Esa planta depuradora son los riñones. Entonces, ¿cuál es el concepto importante que quiero dejar en esta parte charlada? La sangre, mediante el impulso del corazón, la aorta, y luego la aorta, digamos, ventral y demás, termina dando las arterias renales. Entonces, la aorta abdominal da las arterias renales que entran y se ramifican en arterias pequeñas en el riñón. Y esas arterias pequeñas en el riñón dan capilares renales, y entonces volvemos a tener el esquema, pared súper finita de endotelio con mínima lámina basal, conteniendo allí adentro el plasma sanguíneo, que ahora es plasma de sangre renal, y que debe ser depurado. ¿Cómo? Mediante una primera parte, filtración. Y acá vamos a aclarar qué significa una filtración. Filtrar es hacer pasar un líquido que tiene componentes disueltos o mezclados, porque ustedes se acuerdan de que solución era la molécula se mete entre la molécula del agua, si es solución acuosa, por supuesto. Pero si yo ya dejo en suspensión, hay pelotitas o gotitas dentro de ese agua. Y ni hablar que si hay pequeñas particulitas de polvo o harina, por ejemplo, removidas en el agua, en realidad no se han disuelto, es un tremendo almidón así, entre moleculitas de agua, quiere decir que no es una verdadera solución, sino que de alguna manera es una mezcla. Puede ser tipo suspensión o proteína de suspensión coloidal. Cierro paréntesis aquí. Entonces, en el plasma que tenemos, en la sangre teníamos las células, todo eso lo dejamos aparte porque es enorme.
Ahora nos enfocamos en el plasma. En el plasma tenemos elementos totalmente disueltos, como los iones, las sales. Después tenemos algunas cosas o elementos que van a ir suspendidos, pequeñas gotitas de lípidos, micelitas y cuestiones así que dijimos que no se disuelven en el agua, pero son transportados en el agua. Y las proteínas van a ser también unos tremendos bodoques ahí flotando en ese plasma, depende de su tamaño obviamente, pero las grandes, las de estructura terciaria y cuaternaria, entre las cuales se encuentran muchas de las transportadoras de cobre, de hierro, van a ser globulinas grandes y van a estar en suspensión coloidal. Finalmente tenemos la albúmina, una proteína que dentro de las terciarias o globulares es de las chiquitas. Y hay mucha albúmina en el plasma, es la misma proteína albúmina de la clara del huevo, pero esa es albúmina de pollo. También tenemos albúminas en la leche, pero de la vaca, pero es albúmina de la leche. Entonces, tenemos albúmina, en este caso plasmática, chiquitita y abundante. Esa va a ser re importante cuando veamos sangre, las cosas que nos permite la vida el tener la albúmina en cantidad, aunque sea pequeñita. Estoy dando un panorama de todo lo que podemos encontrar en ese plasma, disuelto, suspendido, a medio mezclar, pero que está todo allí en el plasma sanguíneo. También vamos a encontrar pigmentos, o sea, moléculas que no son tan pequeñitas, pero que tienen color. Y entre ellos, por ejemplo, vamos a encontrar pigmentos amarillos, como la bilirrubina, la de la canción. La bilirrubina es amarilla y patológicamente podríamos encontrar verdes, biliverdina, pasados de la bilis, que no deberían estar, o rojos, de glóbulos rojos estallados que han dejado la hemoglobina. Eso ya sería normal, pero bueno, puede pasar. Entonces, en todo ese plasma es el que está yendo a todos los tejidos, ojo, menos, todo eso no va a entrar así tal como tal a los capilares del encéfalo, del tejido nervioso, pero sí al resto del organismo. Y se está cargando entonces de todos los elementos que hay que excretar o que el organismo quiere liberar hacia el exterior. Y entonces viene un proceso de filtración. Ahí quería llegar. ¿Filtrar qué es? Filtrar es lo que haces cuando pones el filtro de café y filtras tu café en tu casa. ¿Qué dejaste? Contenido en el papel de filtro, el grumo grueso del grano de café. ¿Y qué pasó para abajo del filtro? El líquido con todos los taninos, pigmentos y demás del café. ¿Y cuál es la diferencia entre lo que te quedó retenido en el filtrado, en lo filtrado y el filtrado que hay debajo? El tamaño. ¿Por qué? Porque lo que se va a quedar retenido en el filtro es lo que es más grande que el poro máximo que te asegura ese filtro. De nuevo, si mi poro de café, si mi grano de café más pequeño es así, y lo quiero filtrar, dejar fuera de mi café, yo tendría que tener un filtro cuyo porito entre las fibras del filtro sea menor. Así se atasca y no pasa al café. Pero si yo quiero que este grano de café pase al café, voy a tener que tener un diámetro promedio del poro del filtro un poquito más grande para que pase. Y acá entonces metemos varios cosas que aprendí cuando yo hacía cultivo de células. Primero, los filtros hay infinitos. Filtros hay, solamente puedo poner, no sé, algo picado en mi casa, puesto así como fibras, muchos hilos y armarme un filtro. ¿Qué es lo que yo tengo que asegurar, digamos? Por eso los compramos a los filtros. Porque el fabricante me asegura que microscópicamente puso las fibritas
y me asegura un diámetro mínimo de poro. Diámetro mínimo de poro del filtro. Y me dice, este milipore, o como se llame el filtro, el diámetro menor de poro es 2 micrómetros. Eso es sumamente pequeñísimo, pero hay 1 micrómetro, 10 micrómetros, que sería que algunas células ya pasan, 6 micrómetros, los glóbulos rojos no pasan, por ejemplo. Puedo poner 12 micrómetros, asegurarme que gran parte de las células pasen, ¿sí? Y así. Entonces, primer elemento de la filtración, el diámetro promedio y el diámetro mínimo del poro del filtro, para que yo sepa qué va a pasar a través del filtro y qué no. Con eso me aseguro que lo que yo estoy filtrando, algunas cosas sé que van a pasar por el filtro al filtrado y otras no, van a quedar retenidas en el filtro. Entonces, primer elemento de la filtración, el filtro y sus poros. El riñón, ¿qué va a hacer? Cuando ingresa la sangre y pasa por los capilares renales, ya vamos a ver cómo, el riñón ha hecho embrionariamente, cuando éramos embriones, una estructura que es una membrana epitelial con poros, agujeritos, y le obliga a todo el plasma a enfrentarse a estos filtros. Ese filtro renal permite el paso del agua, las sales, los oligos, todos, oligonucleótidos, todos los oligos, pero no deja pasar grandes moléculas como las proteínas. Y no deja pasar ni a gancho, olvídense, ninguna célula, porque si no pasan las proteínas, que son componentes de membrana o del citosol de la célula, ¿qué va a pasar a una célula? Entonces, y Fede está poniendo ahí hasta incluso, los filtros. Hay filtros, dice el Fede, que está en la química de hoy, no yo como estoy vieja, que dice que son de 0,45 micrómetros. Porque no, sí, no tenemos bueno, o sea, está menos de la mitad de un micrómetro. Eso ya es para filtrar sustancias químicas disueltas, ¿sí? Y en general en células y nutrientes celulares y esas cosas, usamos esos o un poquito más grandes. Y Miguel Abaca agrega macromoléculas. Eso. El riñón va a filtrar el plasma impidiendo el pasaje de todo tipo de macromoléculas. Muy bien, Miguel. Y agrega Miguel, exacto. Si ese filtro funcionara, entre comillas, no muy homeostáticamente o mal, y algunas proteínas pasaran ese filtro, terminarían en la orina. Y esto no es normal, no debería haber proteínas en la orina. Bueno, entonces, en lo que me queda vamos a aclarar esto. Ya en la próxima entro con las PPT a mostrar figuritas, esquemas y demás. Entonces, el riñón filtra la sangre, pero por su filtro, al no pasar elementos macromoleculares, no pasan ni las proteínas ni las células que tienen que seguir de largo con la sangre, pero no pasar al filtrado que hace el riñón. Ese filtrado que hace el riñón de la sangre de cada capilar, ya vamos a ver cómo, le llama orina primitiva o técnicamente mejor nosotros le decimos ultrafiltrado renal. Y hablamos nos preguntamos a veces, che, ¿y tal cosa ultrafiltrar a nivel renal o no? O sea, lo que estamos preguntando es, che, pongámosle che, así, che, lo que ultrafiltra a nivel, tal cosa ultrafiltra a nivel renal, ejemplo, che, ¿y la glucosa y la maltosa ultrafiltran a nivel renal?
Entonces el otro te dice, sí, más vale, son re chiquititas. Con lo cual nos está diciendo, del plasma pasan por el filtro del riñón y pasan al ultrafiltrado renal. Es decir, que en principio en la orina original yo puedo encontrar glucosa y maltosa. Pero después van a pasar el resto de los procesos, que son la reabsorción, secreción y excreción, y no los deberíamos encontrar a esas en la orina. Pero hay otras que voy a preguntar, che, ¿ultrafiltran a nivel renal la urea? Sí, más vale. Pero no la tengo que encontrar en orina. Sí, vas a encontrar algo de urea en orina, pero no todo. Quiere decir que en el ultrafiltrado se llama ultrafiltrado porque es ultra pequeño, es a nivel molecular la filtración. Pero no necesariamente lo que primero ultrafiltra es lo que vamos a liberar como orina luego al exterior. Va a haber otros procesos que van a rescatar algunas sustancias y traerlas nuevamente al medio interno. Ese es el segundo paso llamado reabsorción. Va a haber otras sustancias que, aunque el riñón las quiso poner en el ultrafiltrado y luego mandarlas a la orina, no va a ser suficiente, y en otra parte del riñón van a decir, no importa, nosotros sacamos más hacia la orina, que es la secreción. Y bueno, y finalmente, de la resultante de todos estos procesos y de sacar agua o poner agua, va a resultar la orina final. Son 4 procesos los formadores de la orina, que son el primero, la filtración del plasma o ultrafiltrado del plasma, la reabsorción, es decir, volver a pasar por las células renales hacia el medio interno algunos componentes, como la glucosa, por ejemplo, algunas sales, vitaminas, etcétera, todo lo que nos sirva. Tercer paso, secretar, es decir, poner una cantidad extra de la que había en el plasma a esa orina en formación para que sea enviado al exterior, depurando el organismo de esa sustancia, y finalmente el agregado y quitado de agua, con lo cual después hacemos la excreción, que sería la eliminación de un volumen concreto, acuoso, con todo lo que el organismo quiso depurar, que se llama orina. Bueno, entonces, me quedan 2 minutitos. Repito, entonces, la primera componente de esta filtración o primer paso de filtrar era tener un filtro con un tamaño de poro que deje y no deje pasar al filtrado cosas. Pero hay un segundo componente, y es la presión ejercida para la filtración. Porque vos, cuando filtrás el café en tu casa, ¿cuál es la presión? O sea, fuerza por unidad de superficie en tu colador o filtro. ¿Cuál es la presión que está haciendo que pase el filtrado hacia abajo? Porque en la Luna, Marte, no pasa eso. Yo pongo el café y vuelan. ¿Cuál es la presión o la fuerza, que si quieren, que está ejerciéndose en el filtro cuando yo filtro el café? Sí, la gravedad. Pero la gravedad a veces no alcanza para filtrar todo el café, y yo tengo el café 3 días ahí, el filtro lleno, y no es suficiente. Y el riñón tiene un problema, que a él le llega la sangre capilar con una presión. ¿Qué es la presión? Que originalmente le dio el corazón en sístole, más lo que las arterias grandes, con su elasticidad al volverse, le otorgaron, y así llegó con una presión a su filtro para filtrar el plasma. Pero al riñón no le es del todo suficiente esa presión, y menos si estamos con presión baja. Cuando estamos con presión baja, llega con poca presión ese plasma, llega al filtro y chorrea un poquito de filtrado. Entonces el riñón, que está cuidando que estos excesos no nos empiecen a hacer lipotimia y quizá matarnos, tiene que asegurarse que su presión
alcance para filtrar todo el plasma que tiene que filtrar en el día, que ya vamos a ver que no es poco. Entonces, le agregamos la presión. Tenemos el filtro renal, llega la sangre en el capilar ahí, se choca con el filtro, pero el riñón le da presión. ¿Y cuál es la presión que le da? Presión arterial antes de los capilares para que llegue a los capilares con mucha presión. Y eso asegura siempre un volumen filtrado. ¿Se entendió?